El otro caso que tenemos de tiro parabólico es cuando algo cae rodando, por ejemplo, por un tejado y al caer hace un tiro parabólico. En estos ejercicios lo que nos suele preguntar muchas veces es a qué distancia cae del tejado, de la fachada, o si va a chocar con alguna edificio que tiene enfrente. Aquí los ejercicios vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener que descomponer la velocidad con la que cae en Vx y Vy. Vy hacia abajo y Vx hacia la derecha. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que también aquí vuelvo a tener, hay que descomponemos en el eje X y en el eje Y. En el eje X vamos a tener otra vez un movimiento rectilíneo uniforme y en el eje Y vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí hay un problema o aquí una diferencia de problemas. Puede ser que nos digan la velocidad justa con la que cae aquí, con la que sale una vez que llega al fondo del alero y por lo tanto ya no rueda más, simplemente cae haciendo el tiro oblicuo, o puede ser que nos diga que se desplaza durante la rampa durante X tiempo. Entonces tendríamos que usar las ecuaciones del plano inclinado para calcular la velocidad aquí. Bueno, una vez que sepamos, nos pasa igual que en el otro caso. En el eje X vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme en el que vamos a tener V0, que es V0X, que va a ser constante, ¿vale? Y nada más. Y en el eje Y vamos a tener movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en el que vamos a tener la velocidad inicial, va a ser la velocidad inicial en Y, y vamos a tener de aceleración, en este caso, la gravedad. Fijaros, en este caso van los dos hacia abajo, tienen el mismo signo, ¿vale? Podemos considerarlo positivo o negativo en función del sistema de referencia, pero los dos el mismo signo, ¿vale? Aquí no lo está. En el tiro del jugador de baloncesto, primero se frena y luego se acelera. Aquí no, aquí todo el rato se va a acelerar. Bueno, si planteamos las ecuaciones, nos quedan las mismas ecuaciones que antes, salvo la diferencia esa. Fijaros, antes nos quedaban VI y el término de la velocidad y el de la aceleración cambiados de signo y ahora van a tener que tener el mismo signo. Y aquí nos pasa lo mismo, ¿vale? En este haríamos lo mismo. ¿Cómo saber si choca o no choca? Pues muy fácil. Si calculamos este desplazamiento X, que era una de las incógnitas, os recuerdo que podíamos calcular antes, si X es mayor que la distancia entre los dos edificios, choca. En caso de que sea más pequeño, la pelota pues llegará al suelo. ¿Vale? En este caso, muchas veces nos preguntan la velocidad final a la que llega. Fijaros, en esta anterior, que era el tiro del baloncestista, usábamos la de la X y la de la Y para hacer un sistema de dos ecuaciones y calcular a qué distancia llegaba y cuánto tiempo tardaba. En este caso, por ejemplo, si nos piden la velocidad a la que llega en el suelo, tendremos que usar esta ecuación, ¿vale? La de la velocidad final en el eje Y. Otra de las cosas que nos puede preguntar es si choca en la fachada. Y si choca en la fachada, ¿a qué altura? Si choca en la fachada, si la X que calculo aquí es más pequeñita que la distancia entre las dos. Si es más pequeña que las dos, me va a dar, imaginaros que esto es distancia. Vale, y esto es, la X me da mucho más grande. Lo cual quiere decir que va a chocar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ver que realmente lo que recorre en el eje X, el recorrido real, va a ser la distancia. ¿Vale? Entonces, con esa distancia sustituiríamos en las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en esta y calcularíamos el tiempo que he tardado en llegar. Y con el resto del tiempo calcularíamos la altura la altura que ha descendido la pelota, ¿vale? Acordaros que aquí sería altura descendida, ¿vale? Entonces, pueden ser dos tipos de ejercicios que llega abajo y nos pidan la velocidad con la que llega, que entonces se hace igual que en el ejercicio anterior, con el tiro del baloncesto, pero teniendo en cuenta que la velocidad en el Y y la aceleración de la gravedad tienen el mismo signo, o que choque y entonces nos pidan a qué altura choca, ¿vale? Con lo cual,
sería cuando la x nos da más grande que la distancia que hay entre los dos edificios. Y entonces tendríamos que sustituir en la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme la x final por la distancia entre los dos edificios, calcular el tiempo y con ese tiempo podríamos calcular la altura que ha descendido mi cuerpo, ¿vale? Acordaros, la altura respecto a donde la pelota dejó de tocar en la fachada. Y si nos preguntase a qué velocidad choca con la fachada, pues simplemente, como sabremos la velocidad inicial en i y sabemos la gravedad y habíamos calculado el tiempo, podríamos saber también a qué velocidad choca contra esa fachada.